La información que hoy te compartiré definitivamente remueve todas las bases de lo que hasta ahora creíamos conocer sobre el fenómeno OVNI, abriendo toda una arista que me parece inexplicable que no figure aún en medios oficiales. Y es que apenas ha salido del horno la publicación de un rigurosísimo estudio científico que viene a mover el piso de toda la información supuestamente oficial que se nos ha sido entregada tanto de la UAPTF como de la NASA. Es más, esta información es de tal calibre que nos exige a nosotros como especie redefinir lo que debemos entender como vida. Pero, ¿qué establece realmente este estudio científico? Pues bien, quédate, que te lo cuento todo en este video. ¿Recuerdas la película Nope del director Jordan Peele y estrenada el año 2022? Aquella en que un objeto volador no identificado, o UAP, como ahora son denominados, resulta no ser una nave alienígena, como todos podrían pensar, sino más bien una forma de vida cuyo hábitat es la atmósfera terrestre, y que desde ahí acecha a todo un pueblo. Pues resulta que de lo que hoy te hablaré se asemeja mucho al argumento de fondo de dicha película. Y honestamente, pensé que no llegaría a atestiguar este día, uno de los más importantes en las últimas décadas del fenómeno OVNI. Y es que cuando hablo de un rigurosísimo estudio científico, me refiero exactamente a quienes están detrás de este estudio y lo firmaron. Reputados doctores en física y biología, entre muchas otras disciplinas científicas, implicando además universidades de la talla de Harvard. Lo que este estudio establece es que ya se tienen evidencias científicas más que sólidas de la existencia de vida no humana que estaría basada en plasma, que deambulan en la atmósfera terrestre y gozan de inteligencia en su manifestación y movimientos calculados, denotando un patrón inteligente y que explicaría los fenómenos que usualmente se ven en los cielos y reciben el nombre de ovnis. Este estudio apela a que estas formas de vida serían las que explican que desde hace décadas surjan sistemáticamente apariciones plasmáticas rondando las misiones de la NASA, como si de curiosidad se tratara. Estos entes se han acercado una y otra vez a aquellas misiones. Este estudio, por su envergadura y los científicos que lo respaldan, realmente dejan en una posición definitivamente complicada aquellos informes UAPTF y de NASA, que en realidad dejaban más zonas grises y sin explicación que respuestas concretas respecto del fenómeno, nunca definiendo qué son, su origen, ni nada en realidad, como si simplemente quisieran dar la apariencia de que investigaban seriamente el asunto, pero sin investigarlo, o bien, sin ánimo alguno de divulgar la información real a la que accedieron. El estudio, publicado en el Journal of Modern Physics, del cual te dejaré un link en la descripción de este video para que lo revises tú mismo, establece que formas de vida no humanas provenientes del espacio se hacen presentes y se ocultan en nuestra atmósfera, y cuya conformación estaría basada en plasma, refiriéndose a lo que se conoce como el cuarto estado de agregación de la materia, un estado fluido, similar al estado gaseoso, pero en el que una determinada porción de sus partículas están ionizadas, es decir, eléctricamente cargadas, lo que a su vez hace que sus partículas respondan fuertemente a las interacciones electromagnéticas. El estudio no se queda ahí. Indica que estos entes se comportan de una forma muy similar a como lo harían los organismos multicelulares, dividiéndose y fusionándose a voluntad. Se agrupan obedeciendo a una mecánica muy parecida a estos organismos. Esto no hace más que recordar y hasta cierto punto explicar fenómenos que hemos visto en los cielos por décadas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, en los reportes de lo que en su momento fueron denominados como Foo Fighters, que cruceaban el espacio aéreo cerca de las naves en guerra y que, tanto aliados como alemanes, pensaban que se trataban de tecnología del bando contrario. El propio estudio indica lo siguiente: aunque no son de origen biológico, estos plasmas podrían representar una forma de previda que al incorporar elementos comunes en el espacio conduciría a la síntesis de ARN, una molécula crucial para la vida como la conocemos. Cuando hablan de previda, refieren a que contienen aspectos propios de la vida tal como la conocemos, pero asimismo otros aspectos o elementos que son absolutamente desconocidos aún,
y al señalar que estos entes funcionarían como el ARN, refieren a la capacidad de transmitir información molecularmente. Dentro de las evidencias con las que respaldan este estudio están las imágenes captadas durante el transcurso de muchos años. Una de ellas es que con ocasión de una antigua misión de la NASA en que se pretendía colocar en el espacio una gran antena para capturar la energía del campo magnético terrestre y así obtener electricidad infinita. Al poner la antena en su posición y dividirse en dos, comienzan a aparecer infinidad de orbes con un comportamiento que podría catalogarse de curiosidad hacia la misma, quedando estas formas de vida plasmática registradas por la cámara de la emisión, lo que les permitió establecer patrones inteligentes en sus movimientos. En ese entonces, la NASA describió así el evento. Estos plasmas autoiluminados muestran diversas morfologías, como de cono, nube, dona, esférica o cilíndrica. Han sido filmados interactuando con fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas y satélites. Por otra parte, el estudio también señala que estos entes plasmáticos se verían intensamente atraídos por campos magnéticos. Y en este punto existen infinidad de reportes a lo largo de las décadas de extrañas luces en los cielos de aquellas zonas denominadas como zonas calientes, refiriéndose a una alta actividad ovni y que a su vez estas zonas estarían vinculadas a una mayor actividad magnética en las mismas. Toda esta información arrojada desde una vertiente de la ciencia oficial hace que sea imprescindible cotejarla con toda la desclasificación de este último tiempo por parte del ex agente de inteligencia de Estados Unidos, David Grass, quien no dudó en afirmar bajo juramento ante el Senado de Washington que los ovnis existen, que son reales, que se han recuperado tanto naves como tripulantes de estos, ya que el estudio apela a una forma de vida que se aleja bastante de las naves que siempre han sido descritas como aspecto metálico y hasta con uniones y remaches en alguna época pasada. Más bien se tratarían de entidades que se acercarían más a seres energéticos, y quién sabe, pudieron ser estos entes quienes alimentaron todas las antiguas narraciones de apariciones angélicas en las escrituras. En definitiva, el alcance de este estudio puede ser amplísimo. Pero bueno, todo esto ya queda para ser sometido a tu personal análisis y juicio. Cuéntame qué piensas de este estudio científico. ¿Es coherente con todo lo que conocemos hasta ahora de los ovnis o se trataría de un fenómeno aparte y excluyente? ¿Se trataría de una expresión más de la fauna nativa terrestre que desconocíamos? ¿O son entidades inteligentes ajenas a nuestro planeta y que vienen efectivamente del espacio? Te leo en los comentarios.